comía pollo? ¿Sí? ¿Sí, mamá? ¿Qué pasó? Papá, ¿ya está mi pollo? ¿Le pegamos todo? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Leighton, otra vez. Hola maestra, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Edgar. Te voy a poner en... ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Miriam, buenas tardes. Hola Brenda, buenas tardes. Hola, maestra. Miriam, ya te lo he saludado. Areli, buenas tardes. Apellido paterno, materno. Ok, Kenia, buenas tardes también. Adair, Gael, ¿no? Se oye más Gael. Ok, buenas tardes chicos, gracias por su puntualidad. El día de hoy vamos a iniciar con otra teoría de la administración. Esta teoría se basa en el enfoque humano. Aquí vamos a hablar más de los términos psicológicos, de cómo se comportaba las personas en las empresas, cómo eran, cómo trabajaban, cómo rendían, cuáles son los factores que influyen en ella, etcétera, ¿vale? Y para eso tenemos un autor. Les recuerdo que tenemos tarea para el día domingo a más tardar. Ya revisé algunos, se los devolví a los que les faltaba información, porque recuerden que pedí carácter. Bueno, ahí está la descripción en la tarea, ¿vale? Pero ahí pedí características, errores, cuáles fueron sus principales aportaciones, y hay unos que nada más casi me pusieron característica buena, enfoque tal vez, me ponen palabras nada más, entonces yo necesito que esté bien hecho su cuadro, ¿sí? Porque recuerden que vale 500 puntos, entonces no lo tenemos que hacer al aventón, ¿vale? Entonces para que vayamos checando. ¿Dudas de la tarea, chicos? ¿No? Ok, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Apáganme sus micrófonos, alguien lo tiene prendido porque ¿cómo juegan a lo lejos? Ok, entonces vamos a comenzar. Cuando vean la presentación me dicen porfa, porque luego no la ven, ¿vale? Ya, maestra. ¿Ya? Ya se Ya, maestra. Gracias, chicos. Ok, vamos a ver la teoría del comportamiento humano y tenemos un autor porque hubieron varios, sin embargo, el más importante, el que fue pionero en este comportamiento fue Elton Mayo. Él también se considera padre de la administración junto con Frederick Taylor y con Henry Fayol, ¿vale? Entonces, nosotros aquí vamos a ver otro enfoque, otro tipo de observaciones que hizo alguien más en cuanto a al comportamiento de las empresas o de las organizaciones, ¿vale? Ya no lo vieron tanto en el enfoque de la producción, etcétera. Me estaba comiendo un pan y tengo azúcar en los dedos. Ok, entonces vamos a comenzar, chicos. Enfoque psicológico de la administración. La teoría de las relaciones humanas o corriente humanística de la administración tuvo como principal objeto de estudio al individuo en progreso organizacional del trabajo. Aquí ya se iban a dedicar solamente a ver o de observar a las personas. A principios del siglo XX, las innovaciones tecnológicas, el análisis de métodos y procedimientos y la visión integral de la empresa ya había sido analizada y desarrollada hasta sus últimas consecuencias. Lo que hizo Taylor y lo que hizo Fayol fue que ellos observaron sobre los métodos, procedimientos, máquinas, etcétera. No se detuvieron a pensar o a observar a las personas que estaban dentro de esa organización o las que manejaban las máquinas o las que estaban o las que influían en la organización, ¿vale?
Solamente vieron métodos, procesos e implementaron eso dentro de sus teorías. Dice, pero el punto de vista empresarial basado en estos presupuestos era considerado un tipo autocrático de explotación científica. Recuerden que Taylor solamente se basó en el método científico y eso hacía que fuera como que más fría la relación entre el personal. Dice, entonces surgió la necesidad de humanizar más el proceso productivo y las organizaciones. Eventos importantes originaron esta perspectiva. En primer lugar, la aplicación de las llamadas ciencias humanas, que fueron la psicología y la sociología, en el ámbito empresarial demostró lo inadecuado del sistema de trabajo en la práctica científica de la administración. Quiere decir que a lo mejor era en condiciones inhumanas, en el que a veces se trataba a las personas, y Elton Mayo se empezó a fijar en estos pequeños detalles, ¿vale? Y él empezó a observar lo siguiente. Vamos a ver primero quién fue Elton Mayo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Muy bien. Elton Mayo, aquí dice, George Elton Mayo, nació en Adelaida, Australia, el 26 de diciembre de 1880. Fue hijo de George Gibbs Mayo, ingeniero civil, y de Henrietta Mary Mayo, un matrimonio que dio lugar a otros 6 hijos. A su vez, Elton fue nieto del prestigioso médico George Mayo y del coronel William Light, topógrafo del ejército británico y diseñador de la ciudad de Adelaide. Él, su familia, porque es importante que pongamos aquí casi hasta el perro, es porque toda su familia de Elton Mayo fue importante, eran burócratas, eran personas famosas en aquel entonces. ¿Por qué? Porque eran científicos, eran constructores, eran personas que se dedicaban a servir mucho a su lugar de origen. Dice, por lo tanto, Elton nació en una familia acomodada y reputada, o sea, con buena reputación. Muestra de ello es que su hermana Helen Mayo fue doctora de medicina y su hermano Herbert, pues de la Corte Suprema. Todos ellos eran personas influyentes dentro de la sociedad de Adelaide en Australia. Estudió filosofía en la Universidad de Adelaide y tras graduarse fue nombrado profesor de la Universidad de Queensland. En 1923 renunció a la universidad para trasladarse a la Universidad de Pensilvania, donde continuó sus investigaciones en varias empresas textiles. En estos estudios llamaba la atención sobre la importancia de la sociología organizacional y la psicología en los ambientes laborales. Aquí lo que él empezó como a observar fue que muchos de los problemas de las organizaciones se daban por la fuerza de trabajo humana. No era tanto de que no existiera una maquinaria, que no existiera capacitación, sino que las condiciones de trabajo no eran las óptimas para que los trabajadores se pudieran desarrollar de la mejor forma, y él empezó a hacer estos estudios para poder llegar a darle solución a ese problema. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y aquí está Elton Mayo ya en su edad adulta, donde ya había implementado muchísimas cosas dentro de las organizaciones. ¿Cuáles fueron los experimentos y aportaciones de Elton Mayo? Él trabajó en base a experimentos, era una de sus cualidades que él tenía, porque él experimentaba y aplicaba ciertas cosas. De eso que él aplicaba, pues iba dando cuenta de cómo se comportaban las personas en un entorno controlado o en un entorno común. Y muchas de sus aportaciones las logró gracias a sus experimentos. Fue uno de los pilares y fundador de la teoría de las relaciones humanas. Comenzó sus estudios y experimentos a principios de 1923. O sea, él ya tenía 43 años cuando inició esto, 40 y tantos años, dirigiendo una investigación en una fábrica textil ubicada en las cercanías de Filadelfia, en Estados Unidos. Esta planta padecía una rotación excesiva de personal, cerca de 250% anualmente. Quiere decir esto, chicos, que en esa empresa textil cambiaban de personal casi 3 veces al año. Imagínense el gasto que implica
que tú tengas que cambiar a todo tu personal casi 3 veces al año. Desde gerentes, trabajadores, personal de limpieza, todos. Eso es muy costoso, es muy difícil y a veces no es lo primordial. El que una empresa tenga tanta rotación de personal habla más mal de la empresa que bien. Por ejemplo, en la actualidad existen empresas como las de telefonía, los vendedores de telefonía de las casas o de telefonía móvil. ¿Qué hacen ellos? Ellos cambian de personal a cada rato. ¿Por qué? Porque te ponen metas que a veces no podemos cumplir, o te exigen mucho, o te pagan poco, y la gente no está contenta en esos lugares y termina dejando el trabajo. ¿Ok? Entonces, como administradores también debemos de darnos cuenta, a lo mejor yo voy a tener a 20 personas en mi flotilla que se van a dedicar a vender casa por casa los sistemas de internet, pero los voy a capacitar para que sean unos excelentes vendedores y que conozcan perfectamente mi producto para que lo puedan ofrecer. Y a lo mejor no les voy a poner metas tan altas, voy a decirles a lo mejor te voy a pagar de acuerdo a los contratos que tú me traigas y aparte vas a tener tu sueldo fijo para que no tengas ningún problema en cuanto a solvencia económica, porque hay veces que no tienen la fortuna de vender y pues no ganan un solo peso, por eso terminan renunciando. Entonces, Elton Mayo se da cuenta que hay empresas donde tenían mucho problema de rotación y empieza a darle solución a su problema. Dice, sus directivos habían propuesto variedad de incentivos para detener al personal, pero esto fue en vano. Para solucionar el problema, Mayo incluyó ciertos cambios en la administración laboral. En primer lugar, el obrero debería decidir cuándo parar las máquinas y tomar un ligero descanso. Además, contaría con atención médica personal. Estas nuevas condiciones originaron un interés especial por laborar en equipo, aumentaron la autoestima del personal y disminuyeron la rotación del mismo. Quiere decir que las personas ya se sentían más seguras. ¿Por qué? Porque ahora si se enfermaban ya contaban con atención médica. Ya no era de chin, es que si me enfermo y falto, pues me van a correr. No, aquí ya tenían esa seguridad de que alguien los podía atender en caso de que se enfermara. Empezaron a trabajar más en equipo, comenzaron a decidir si ellos tenían que parar las máquinas y descansar o si les seguían hasta el final, etcétera. Entonces ya era decisión de ellos. Y como tal, darte a lo mejor el poder de decisión te ayuda para que tú estés más contento en tu trabajo, a que si no te toman nunca en cuenta y solamente te están ordene y ordene, pues eso a veces acaba cansando, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Muy bien. No, maestra. Aquí, por ejemplo, si ustedes decidieran en estos momentos, de acuerdo a lo que nosotros podemos observar en la actualidad, si nosotros pusiéramos a que la gente decida cuándo parar las máquinas y cuándo descansar, ¿creen ustedes que esto funcionaría en la actualidad? No, ¿Por qué no? no. Porque se Ellos extenderían descansarían todo el día, ¿no? Por ellos. De acuerdo a lo que observamos, por ejemplo, hay muchas personas que cómo le invierten tiempo al celular. Imagínense si yo te doy el poder de decidir cuándo descansar, ¿qué puede pasar? Todo el día descanso. Todo el día voy a querer descansar, todo el día voy a querer estar chateando o revisando el Facebook o el Instagram de la persona que me gusta, ¿vale? A ver si ya subió otra foto. Pues a lo mejor eso sería equivocado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en lo que tendría que capacitar mucho a mi personal sería en el sentido de la responsabilidad, cosa que, por ejemplo, en muchas personas de las últimas generaciones, este valor se ha perdido muchísimo. ¿Por qué? Porque desde chiquitos ya no nos acostumbran a ser responsables. En muchos casos, hay muchas personas que sí son bien responsables, que están bien chicas y son súper responsables, pero se ha perdido mucho ese valor. ¿Por qué? Porque creemos que todos nuestros hijos van a tener el éxito del mundo mundial y que a lo mejor no necesitan aprender de todo, ¿sí?
y cosa que está equivocada, porque tú los debes de enseñar a defenderse en cualquier ámbito, aprender a barrer bien, aprender a tender una cama, aprender a trabajar y ganarse a lo mejor el dinero. Eso es hacerlos responsables. Y ahora en la actualidad hemos visto que, por ejemplo, ya hasta el presidente les dio una beca a los ninis. Ni trabajas, ni estudias, ni eres de provecho, pero todos tienes dinero. Pues, ¿de qué te preocupas? ¿Cuándo te vas a empezar a preocupar por ti mismo si todo el mundo te extiende la mano? ¿Vale? Entonces, de esto, a lo mejor en la actualidad no se podría realizar esto de ponerle a decidir a cada quien cuándo descanse. Sí sería súper difícil poder implementarlo en nuestra nueva actualidad. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esto? ¿No? ¿Nadie? ¿Segurísimos? Saúl, debes de llegar temprano a clase. Vale. Pero estoy participando. O sea, llego a la hora que se me pega la gana, pero como participo no pasa nada. Ajá. Llegué al tiempo, 4 minutos tarde. Ay, sí, cómo no. Tu reloj está atrasado, ¿eh? Dice, el éxito del experimento anterior hizo que en 1927 Mayo iniciara un nuevo estudio, esta vez en la Western Electric Company, situada en el barrio Hawthorne, en los suburbios de Chicago. La investigación consistió en determinar, con base en la producción, la relación entre la intensidad de iluminación y la eficiencia de los obreros. Él creía que a lo mejor el nivel de luz en el trabajo influía en la producción. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo para hacer quehacer necesito tener todas las luces prendidas. Si no me empieza a dar flojera. Si una luz está apagada y yo estoy haciendo quehacer, me empieza a dar flojera, entonces en mí sí influiría la iluminación. Yo necesito tener todo prendido y ya conforme voy acabando el quehacer de a lo mejor una habitación o de la cocina, voy apagando luces. Y es donde ya me doy cuenta que ya pasé por ahí. Pero sí, en mí sí influye la iluminación. No sé en ustedes si les gusta trabajar a oscuras o con iluminación. Andan de un participativo hoy, que qué bárbaros. Ni parece que sea viernes, ¿eh? Ya es la última clase, ya. Échenle ganas, chicos. Bueno, dice, este tipo de observaciones ya se había realizado, pero no con la profundidad de impacto humano pretendidos en Hawthorne. En 1927, la Western Electric, empresa dedicada a la fabricación de equipos y componentes telefónicos, desarrollaba una política de personal dirigida al bienestar de los obreros, ofreciendo salarios satisfactorios y condiciones de trabajo agradables. En el departamento de montaje de reles de teléfono, que son unas piececitas chiquitas que ocupan los teléfonos, había empleadas que ejecutaban tareas simples y repetitivas, que dependían en gran medida de su rapidez. Las obreras montaban 5 reles cada 6 minutos. No obstante, la empresa no estaba interesada en aumentar la producción, sino en conocer mejor a sus empleados. Entonces, inician los estudios de Elton Mayo en 4 fases. Aquí, chicos, lo que quería esta compañía era conocer a su personal, poder tratarlo mejor, poder ponerle las mejores condiciones, no por ser más productivos, sino porque querían tener contenta a su gente, ¿sí? Igual para que a lo mejor no se fueran o para que se capacitaran más o para que fueran más rápidos, pero no para aumentar la producción. Ese no era como la finalidad. Sin embargo, los resultados nos dieron a lo mejor el aumento de la producción. Empecemos con la fase 1. En la fase 1 se escogieron 2 grupos de trabajo que ejecutarían la misma operación en condiciones idénticas. El primero fue denominado experimental y laboró bajo una intensidad variable de luz. El segundo experimento consistió en hallar el efecto de la iluminación sobre el rendimiento de los obreros. El resultado inmediato fue que no había relación directa entre las variables, o sea, que no tuvieron ningún cambio en cuanto a la luz. No pudieron observar absolutamente nada que influyera, si tenían una luz que variaba, una luz fija, si era tenue, si era muy intensa, etcétera. No les influía a las trabajadoras. Dice, en cambio, aparecieron otras con dificultad para ser aisladas.
Uno de los principales descubrimientos fue el predominio del factor psicológico sobre el fisiológico. Los investigadores reconocieron que lo psicológico influía de manera negativa en los obreros, mas no consideraron su importancia y pasaron a la segunda fase del experimento. Aquí, chicos, algo que no tomaron en cuenta es que el factor psicológico influye mucho en la parte del rendimiento físico. Por ejemplo, ¿cómo actúa una persona cuando está deprimida? País baja, ¿no? Triste y todo eso. Anda Duermen triste. mucho, ¿no, maestra? ¿Qué más? Duermen mucho, ¿no? Les da mucho sueño, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les Comen pasa? demasiado. Algunos dejan de Son comer flojos, también, ¿no? ¿no? ¿Mande? Algunos dejan de Son comer también, ¿no? flojos. Algunos dejan de comer, otros comen mucho. Por ejemplo, toman alcohol. ¿Paloma? Y Se cuando drogan. se drogan muy bien. Y cuando a veces están deprimidos, su rendimiento es menor. ¿Por qué? Porque no tienen ganas de hacer las cosas. Por ejemplo, yo he observado que cuando uno de ustedes se pone triste, empieza a bajar su rendimiento. Y es cuando a lo mejor intervenimos. Por ejemplo, el año pasado yo tenía un alumno que era muy bueno, muy inteligente, y de repente dio el bajón, pero horrible. Y empezó a comportarse de manera como agresiva. Entonces un día le digo, a ver, ven, ¿puedo platicar contigo? Sí, maestra. Le digo, ¿te pasa algo? ¿Tienes algo que no has podido sacar o algo que no has platicado? Le digo, ¿qué tienes? Porque he notado así. Ya le comenté todo lo que yo había observado. Y me dice, maestra, es que se murió mi mamá. Entonces su cambio de comportamiento era porque su mamá se había muerto, su mamá ya no estaba con él. Dice, entonces yo he tenido que vivir solo porque pues mi hermana se fue de la casa cuando mi mamá se murió, mi papá pues ya no vivía con nosotros, dice, pues me quedé viviendo solo. Entonces su agresividad y su falta de atención era porque él tenía muchos más problemas a lo mejor en los que pensar que a lo mejor concentrarse en la escuela. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de ese sentido humano, de esa parte donde si tú estás mal psicológicamente, y no quiere decir mal psicológicamente con que estés loco, a veces tenemos problemas y si no los comunicamos, eso nos va afectando en cualquier área de nuestro trabajo. A lo mejor vas triste y vas pensando en tu problema y vas manejando y atropellas a alguien o chocas o ni sabes a qué hora llegaste porque no te das cuenta porque tu mente está en otro lado. O estamos en clase y parece que estamos, pero estamos pensando en otra cosa, porque a veces lo psicológico, o no a veces, siempre va a influir en todo lo que nosotros hagamos. Sin embargo, si somos personas estables emocionalmente, regularmente somos muy capaces de hacer muchísimas cosas porque nuestra mente así nos lo permite. Por eso dicen que la mente es poderosísima. Y sí, sí es así, ¿por qué? Porque eso influye en todo lo que nosotros hagamos, ¿vale? ¿Duda, chicos? ¿No? No. Muy bien. Ay, le hace muy chistoso. Ok. Después dice, en la fase número 2, vamos a ver fase 2. Dice, su propósito fue verificar la fatiga en el trabajo. Aquí van a ver en qué influía que las trabajadoras o los trabajadores estuvieran cansados. El cambio de horarios, así como la introducción de intervalos de descanso, fueron primordialmente algunos de los aspectos analizados. En esta fase también se eligieron dos grupos, el experimental y el de control, separados con una división de madera y provistos con recursos de trabajo iguales. El grupo experimental estaba conformado por 6 jóvenes de experiencia media. 5 de ellas montaban los reles, mientras la sexta suministraba las piezas necesarias para la manufactura. La producción obtenida de cada grupo fue el punto de comparación para determinar el desempeño de los jóvenes en diferentes condiciones de trabajo. Al grupo experimental se le informó sobre los objetivos perseguidos. Con las prácticas constantemente eran notificados de los resultados obtenidos y las modificaciones eran sometidas a su aprobación. Además, se le insistía en que trabajara como de ordinario y estuviera a gusto durante la jornada. Aquí, chicos, a los dos grupos que eligieron, les dijeron, a ver, al grupo 1, que era el experimental,
mira, estos son nuestros objetivos, tú puedes descansar, si algo no te parece me lo puedes decir o me lo puedes platicar y vemos cómo lo vamos cambiando. Se les dio la oportunidad de trabajar en un ambiente más óptimo, mientras que a las de control no se les cambió absolutamente nada, no se les dijo cuáles eran los objetivos, no se les dio la oportunidad de que descansaran cuando ellas quisieran, sino nada más les daban uno que otro descanso al día, no se les informaba sobre, se les tomaba su opinión y esto se vio reflejado en este experimento, ¿vale? Dice, para observar cuáles eran las condiciones de rendimiento más satisfactorias, esta fase se dividió en 12 periodos. En primera instancia, se obtuvo los antecedentes de producción. Producían 2.400 unidades semanales en promedio por trabajador. Imagínense, 2.400 piezas armadas por cada persona que había en la empresa o por cada uno de esos trabajadores de ese equipo. Y la información respecto de la conducta de quienes intervinieron en el experimento en relación con los resultados de cada periodo. Los 2 primeros periodos se llevaron a cabo en situaciones ordinarias. Por ejemplo, el grupo experimental se aisló en la sala de pruebas durante horarios normales de trabajo. A partir del tercer periodo comenzó a manifestarse una serie de cambios. Descansos de 5 a 10 minutos de 2 a 6 por día. Y la producción aumentó considerablemente. Además, la forma de pago en el grupo experimental varió. Se hacía con base en el esfuerzo individual, o sea, ahí les pagaban por destajo, ¿sí? Y cada quien decidía lo que iba a producir cada día. Y dice, la introducción de una semana de 5 días laborales era buen aliciente. Ya no iban a trabajar de lunes a sábado, por ejemplo, ya era de lunes a viernes. Para los trabajadores, al final de esta fase, en el 12º periodo, se volvió a las condiciones originales del experimento. Los observadores se dieron cuenta que el índice de producción ascendió a niveles inusitados. Jamás habían presentado esos niveles de producción. Cada persona producía 3,000 unidades semanales por trabajador. Quiere decir que de 2,400 piezas ahora ya armaban 3,000. Una producción considerable porque pues aumentó muchísimo, ¿ok? Dice, los investigadores llegaron a resultados y conclusiones inesperados. Había un factor que no podía ser explicado solo a través de las condiciones de trabajo controladas experimentalmente y que ya se había manifestado en la primera investigación, que era el psicológico. Aquí se dieron cuenta que cuando tú mejorabas el ambiente de las trabajadoras, también mejorabas la producción. ¿Por qué creen ustedes que mejoró la producción en el equipo que se llama experimental? ¿Qué condiciones ustedes creen que modificaron, que hicieron que estas produjeran más? Como dice usted, ¿no? Que les daban descansos y todo eso también. Y los días que trabajaban así de, ya no eran 6, sino 5. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando en lugar de trabajar 6 días a la semana trabajas 5? A ver, ¿quién me puede ayudar aquí? Pues como que tiene más descanso, ¿no? También puede ser. Pues sí, Tienes más rendimiento, ¿no? tienes más rendimiento, estás más descansado. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínense que nosotros nos dedicáramos a hacer esta bellísima artesanía de Chihuahua. Imagínense que ustedes se dedicaran a hacer esto. Ustedes utilizan solamente sus manos. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento estás tejiendo y estás elaborando tu canasta. Si tú trabajas durante 8 horas continuas o durante 7 horas continuas, ¿qué va a pasar con los dedos? Se nos van a entumir, nos van a doler, ya están y los vamos a sentir. Pero ¿qué pasaría si te dijera, a ver, cada canasta que me hagas, a lo mejor no la vas a hacer completa, ¿no? Porque no sé cuánto tiempo se tarden haciéndola. Pero te vas a tomar 10 minutos de descanso por cada hora y media de trabajo. Ay, pues imagínense estirar los dedos y relajarlos y tenerlos bien. Cuando regreses,
lo vas a comenzar a hacer otra vez de manera rápida. ¿Por qué? Porque ya tuviste un receso, ya tuviste un descanso. A veces, por ejemplo, como maestros, los minutos que a veces teníamos entre clase y clase nos ayudan un buen a relajarnos otra vez. ¿Por qué? Porque imagínense estar escuchando ruido, estar escuchando dudas, dar la clase, hablar, y todo eso nos va desgastando. Entonces, los pocos minutos que teníamos entre clase y clase eran la bendición para nosotros. Había grupos que inclusive yo les decía, bueno, ¿con qué maestro estuvieron que los saca bien temprano? Porque yo ya los tenía fuera de mi salón antes de que yo acabara la clase anterior. Y eso me provocaba choque porque yo decía, no puedo tener mis minutos de descanso, y eso era desgastante como profesor. Entonces, sin embargo, si tuviéramos, y a lo mejor como alumno también, porque es una clase tras otra, y no te da tiempo a lo mejor de relajarte. Entonces, esto fue lo que él observó. Mayo observó que eso influía en las personas. Si tú llegas descansado a tu trabajo o a la actividad que vayas a hacer, sea escuela, sea lo que sea, lo haces con más ánimo que si lo hicieras de una forma desgastada. Por ejemplo, yo cuando estoy muy cansada, prefiero irme a acostar 20 minutos, 30 minutos y regresar, porque regreso con mucho optimismo a seguir trabajando aunque el día sea pesado, ¿sí? Porque trabajar como profesor no nada más es estar aquí 40 minutos, es preparar una clase, es estudiar, es calificar, es evaluar, es muchas cosas. Entonces, a lo mejor estos lapsos que se les dan en el trabajo, que si a ustedes, por ejemplo, los que trabajan les dieran ese lapso de tiempo, pues a lo mejor eso les ayudaría mucho a despejar su mente, a estar más felices, a estar más contentos, etcétera. Y a lo mejor tener muchas mejores condiciones de trabajo o ser más empático con las personas con las que tú laboras, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? No, maestra. Muy bien, chicos. ¿Sí se está entendiendo bien su estudio que hizo Elton Mayo? Sí. Sí, maestra. Ok. Dentro de esta fase, de esta segunda fase, dice, tuvo conclusiones relevantes. Las empleadas vivían una nueva situación de trabajo y participación, desarrollaban sus mejores habilidades, pues era en beneficio de su organización. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que trabajaban en esa empresa, como se empezaron a sentir que las tomaban en cuenta, que ya eran escuchadas porque ya pedían su opinión, pues se dieron cuenta que como tú te preocupabas por mí, entonces yo también me tenía la obligación moral de preocuparme por la empresa. ¿Por qué? Porque digo, pues es que sí se están fijando en que estoy cansada y me están mandando a descansar en ciertos ratitos, pues eso lo veían bien y eso hacía que se apuraran más. ¿Por qué? Porque ahora ya se preocupaban porque la empresa estuviera mejor. ¿Por qué? Porque tú me ves, tú te preocupas por mí, entonces yo también me preocupo por ti. En el grupo experimental se formó un ambiente social y de ayuda mutua. Los empleados no sentían la tensión del supervisor, podían conversar y ayudarse mutuamente en caso de que alguien se retrasara en la producción. Por primera vez se trabajó en grupo, se desarrolló un concepto de liderazgo y se elaboró con base en objetivos comunes. Aquí, chicos, lo que provocó que la gente estuviera descansada, relajada y feliz, hizo que también hicieran una buena relación laboral. Si tú estás cansado, te va a hablar alguien y vas a voltear hasta con coraje y le vas a decir, oye, deja de fastidiarme, ¿qué no ves que estoy apurado? ¿Por qué? Porque ya estás agotado, porque ya estás cansado. Sin embargo, en condiciones como las que presenta Elton Mayo, hizo que la gente se empezara a relacionar porque se sentía contenta. Ahora sí ya tenían ganas de hablar y de socializar y de ayudar si alguien presentaba alguna contingencia en su trabajo, ¿vale? Después tenemos la fase 3. El propósito principal de esta fase era estudiar más el aspecto personal. Las acciones físicas del trabajo pasaron a segundo término, así que inició la investigación sobre las relaciones humanas en la entidad. En septiembre de 1928 comenzó el programa de entrevistas. Los primeros departamentos en los cuales se aplicaron fueron inspección y operaciones, y luego en otros. Este programa tenía como fin conocer más las actitudes y sentimientos de los trabajadores
escuchar sus opiniones en cuanto a sus labores y al trato que recibían y atender sugerencias respecto de los supervisores. Maestra, Mándeme. Mande. voy a tener que salir de la clase. ¿Me podría salir de la clase rápido? Sí, nada más ¿Qué que tengo? necesitas ver la clase en YouTube para que no te pierdas nada, ¿vale? Sí, maestra. Ok, cuídate, bonito fin. Gracias. Dice, Igualmente, maestra. cuídate. Se constató que las jóvenes consideraban humillante la supervisión directa y pese a que la empresa trabajaba con políticas de personal abiertas, había gran indiferencia por parte de la dirección para conocer las necesidades reales de los trabajadores en relación con los supervisores, trabajo en equipo y empresa. Aquí, chicos, las personas empezaron a decir cuáles eran los aspectos que no les gustaban y eso ayudó e influenció mucho a que la organización marchara bien. Por ejemplo, chicos, ustedes en casa, si existiera una buena comunicación, todo estaría de maravilla. Imagínense, si yo, ama de casa o mamá, fuera su mamá de ustedes, ¿qué pasaría si, por ejemplo, David todos los días me deje la ropa tirada en el baño? David se mete a bañar y toda su ropa la deja tirada. Entonces yo, mamá, voy a empezar a levantar todos los días su ropa de David. Y voy a decir, bueno, pues ¿qué no entiende que la ropa va en un cesto? Pero yo no se lo comunico, yo no le digo. Y todos los días estoy enojada con David. Y David, oye mamá, ¿estás molesta? Ay, no me estés molestando, quítate de aquí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una inconformidad. ¿Qué pasaría si yo le dijera, oye David, necesito platicar contigo? Es que mira, todos los días me deja la ropa tirada y pues eso a mí me cuesta más trabajo y se me hace como molesto estar levantando tu ropa si ya está sucia. Entonces necesito que por favor la pongas en el bote de la ropa. Ah, muy bien. David ya tiene la conciencia de lo que a mí no me gusta y que a lo mejor él va a tratar de mejorar. Si eso, si esa comunicación funciona, pues todos los días David y mamá van a estar contentos porque todo lo hacemos de la forma correcta. Aquí de lo que se trataba era de escuchar a los trabajadores. ¿Qué no les gustaba? Ah, pues no les gustaba que el supervisor nada más estuviera encima de ellos, porque muchas veces eso ocurre. Te contrata como supervisor y pareces el capataz de todos. ¿Por qué? Porque quieres que las cosas se hagan cuando tú dices y como tú las dices, aunque el jefe no te haya mandado a dar esa orden. Sí, a veces se sienten jefes de la organización los supervisores. Entonces, al poner a lo mejor esas quejas, pues el jefe ya se podía dar cuenta que sus supervisores trabajaban de la manera incorrecta y que eso al modificarlo iba a hacer que la gente estuviera contenta. ¿Por qué? Porque a veces no trabajamos a gusto. Por ejemplo, hay empresas donde hasta el supervisor está y ya empezó, ya hizo el trámite, ya se lo trajeron. ¿Cómo va? ¿Cómo va con el trámite? Y tú por estar contestándole te interrumpe, te desconcentra y ya no trabajas de la misma forma. ¿Por qué? Porque aquí lo tienes constantemente y eso a veces te termina hartando. Sin embargo, hay jefes que, por ejemplo, cuando tú los ves, saludan al de intendencia, a la secretaria, de todos se saben el nombre. ¿Por qué? Porque son buenos líderes y eso a lo mejor hace que tú te preocupes por ese líder y que tú te preocupes porque la organización vaya mejor y le pongas mucho más atención a tu trabajo. Cuando son jefes injustos, hasta las cosas uno las hace mal a propósito para que se frieguen. ¿Por qué? Porque era como el problema que habíamos visto en de un problema laboral, que ahí hasta dijeron, vamos a actuar negligentemente porque no se les hacía justo como los estaban tratando, ¿sí? Y así pasa en las organizaciones. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ¿No? maestra. Ok, entonces esto sería todo por hoy, sería todo por la clase. Les recuerdo que tienen un ejercicio por hacer que es su cuadro comparativo y cualquier duda estoy para servirles en el WhatsApp o si necesitan asesoría directa podemos hacer videollamada también. Cuídense mucho, tengan un excelente día y nos vemos el día lunes. Bonito fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes. Bonito día. Cuídense mucho.
Va, chicos.